Joel, Okay. uh, there is one, oops, okay, not now. Okay, maybe I can tell. There is one slide with the projects which we need dissemination and communication report to write afterwards. So if you can make some screenshots and or pictures from that slide, so we can report it at dissemination activities at the end. Yes, of course. Thanks. Bueno, ahora sí. Les presentamos a nuestro colega, el doctor Branko Andic. Él es de formación inicial biólogo, pero es doctor en educación y ha trabajado mucho en la inclusión de tecnología, distintos tipos de tecnología para la inclusión. Entonces, estoy en el medio de... Ok. Así que nada, él ahora es docente en la Universidad de Viena, pues posiblemente lo tengamos de nuevo en breve. Y nada, welcome, dear Branko. Okay. Thank you very much. Buenos dias. That's all what I can say on Spanish. But with help of Matthias and Cecilia, I'm really giving my best to improve my Spanish speaking skills. I'm Branko. I'm postdoctoral researcher at University of Vienna, but also somehow the postdoctoral researcher professor Joel Klavica. And today I will talk about using 3D modeling and 3D printing in science or biological education. I, by myself, I don't have some strong technical or digital education, so I learned more or less all this from my colleagues and my peers. So I think if I was able to do it, anyone can do it and use it in the classroom in future. Matthias, would you like to translate it or this, or I can proceed further? I can do. Nada, se presentaba Branko, es investigador postdoctoral de la Universidad de Viena, pero también de alguna forma es investigador postdoctoral en Linz con nosotros porque tiene algunos proyectos en común. Y lo que decía es que, bueno, que hoy va a hablar un poco de la implementación del uso del modelado 3D en la educación científica. Y lo otro que decía es que en realidad él no tiene ningún background técnico, entonces él lo que aprendió lo aprendió de sus colegas y de trabajar y de mirar lo que estaban haciendo otros, y él, gracias a eso, tiene la idea de que si él pudo hacerlo, todos podemos hacerlo, así que nada, los invita a eso. Yeah. Thank you. I can understand you. That's really good. No, really, I can get the idea what you are translating. So this presentation I divided in several parts. First, I will provide some brief overview how 3D printing and 3D modeling is used in some scientific and biological education at the base of literature review, how other researchers did it. Then I will provide examples how we use it in inclusive education, and then how we use it in biological and science education in our projects in teaching and learning environment. Bien, va a dividir la presentación en tres. Un primer momento son ejemplos de sus revisiones de la literatura, de cómo otros colegas están usando el modelado de la impresión 3D en educación de las ciencias y particularmente de la biología. Después va a darnos ejemplos de cómo él lo está usando en educación inclusiva. Y como tercer pata nos va a hablar del potencial y de los proyectos en los que está ahora trabajando para la inclusión de esta tecnología en la educación en biología. So the first example which I would like to present is from one research from 2018. It was like some of the first research which I read about 3D modeling and printing, and I was so impressed by that, and I never achieved this stage of producing 3D printed models. It was example for using 3D modeling and printing in anatomy education of medical students. They first created a model of school, then they 3D printed it and used that to show morphological and anatomical characteristic of school bones to medical students. But the big difference
regarding all others approach, which I will present later, is that this model was not created by medical students or medical professors at university, but rather from specific designers for 3D printing model, and they just create a model from them. They 3D printed it and give it to the professors and students to learn and explore it in tactile way. Sorry. Ok. Esta es una de el primer ejemplo es una de las primeras investigaciones que él leyó sobre modelado 3D en educación y que lo impactó mucho y que lo llevó a meterse en el tema. Es un trabajo de 2018 donde se hacía el modelado del cráneo y después eran estudiantes de medicina, se hacía el modelado del cráneo y después se imprimía en 3D para trabajar en las clases de anatomía y fisiología. Y una cosa que a él le resulta llamativo de esto y que difiere de lo otro que nos va a mostrar es que en este caso el diseño 3D no lo hicieron los estudiantes de medicina o los profesores de la Facultad de Medicina, sino que se contrató un especialista en diseño 3D para hacer eso en particular y después se imprimió para trabajar en la clase. ¿Ya? What was good in that research, they proved that all morphological and anatomical characteristics of skeleton or bones, or in this case, the skull, can be presented in 3D printed model and can be successfully used in medical education. However, the model by itself cannot be created by medical professors or medical students. It must be done by some professional who is like technically with technical background in developing this level of 3D modeling and printing. And using this approach, in using 3D printing and 3D modeling in this way, actually just give for education 3D printed model, but it's not revealing 3D printing modeling or printing process by itself. It's just a model as any other model. However, it's still using 3D printing and modeling in education. Bien, algo que decía que le parece interesante de esta investigación en particular es que se probó por primera vez que se podía reproducir las características morfológicas y fisiológicas y anatómicas de los huesos del cuerpo utilizando la tecnología de impresión 3D. Y que si bien, de vuelta repetía, esto de que no lo hicieron los estudiantes, ni lo hicieron los profesores, los médicos, lo tuvo que hacer alguien con un background técnico muy importante, ese modelo, o sea, para hacer el modelo sí utilizaron la tecnología de modelación y impresión 3D, pero lo que le ve como también de desventaja o de diferencia con lo otro es que es un modelo como cualquier otro que uno podría comprar por ahí. Okay. And actually also what they conclude is that this process is extremely expensive, because they need to pay like material, they need to get a printer, they need to pay digital designers to design that model. So all processes extremely expensive for educational purposes in everyday classroom, even if it's medical university. Bien, y otra cosa que concluyeron es que el proceso es extremadamente caro. Por lo menos este proceso que ellos hicieron fue muy caro, hubo que comprar equipamiento, pagarle el sueldo al profesional que lo hizo, que en realidad para el propósito de la clase de todos los días no era rentable hacerlo. Second example, from my point of view, is more interesting, and they used 3D modeling and 3D printing to scan animals. They use a scanner, they scan animals, then they 3D printed what they scanned. In this example, they scanned one of crustacea species of crab species from one natural museum, and then they printed it, and they divided, or they share different prints with the schools so the students can explore it by touching or manipulating with this 3D printed model. And also what they did in this research, they specifically 3D scanned only those species who are endangered in nature, so the students cannot catch them and bring in the classroom. Bien, esta es otra investigación que le parece un poco más interesante. Lo que se hizo fue en un museo, utilizando escáneres 3D, escanearon a los animales, que en este caso son crustáceos, unos tipos de cangrejo en particular, que no lo dijo,
tampoco lo sé. Entonces, hicieron esto y repartieron los modelos en las escuelas para que los estudiantes pudieran manipularlos y aprender sobre ellos. Y algo que les resultó interesante es que solo lo hicieron con especies en peligro de extinción, que son especies que los estudiantes no podrían, a las que no podrían acceder de otra forma. Entonces ahí sí apareció algo que era novedoso y que solo se podía lograr con eso. Yeah. Using this approach, they actually proved it is possible to connect natural museums from one side who are keeping the existing or species endangered models in museum, edtech companies which are dealing with 3D printing and modeling and schools. So it's not only about producing 3D model and sending it to school. It's also about connecting in institution through 3D printing and modeling. Otra cuestión interesante del proyecto este es que conectó a las escuelas con los museos de ciencia, con las empresas de impresión 3D, y no se trataba solo de, bueno, genero el modelo y lo mando a la escuela, sino había como una vuelta también, una conexión entre la escuela, el museo y la empresa, entonces estaban trabajando en conjunto. But also what they conclude is that this process is at first very time consuming. The process of 3D scanning can be done only with very powerful machines, with powerful computer, which are also quite expensive, and also all process cost a lot of money. Otra cosa que volvió a aparecer acá fue el tema del costo. El escaneo 3D solo se puede hacer con impresoras muy potentes, muy caras por lo tanto, y todo el proceso después de imprimir, todo le llevó un costo muy alto, que bueno, es otro de los problemas que tuvieron. Next example is about representing something which is not visible in biology, like immune system process in our body, or bacteriograph attacking bacteria, that is virus, which is attacking usually bacteria. So in this research, they wanted to use 3D printing and modeling to visualize the things which are not usually possible to be visualized without modeling or without 3D printing and modeling. Bien, acá hay otro ejemplo de un trabajo en donde lo que se trató de hacer fue modelar para poder visualizar cosas que no son habitualmente visibles. ¿Sí? Hay modelos de bacterias y el trabajo rondó en torno a eso, a los modelos de bacterias y a cómo hacer visible cuestiones que no se pueden ver ni tocar en el aula usualmente. They did the classical experiment. One group learned about human immune system in classical way using the textbooks and material from textbooks, and another interact with 3D printed model. The results show that students in the group who interacted with 3D printed models of immune system and bacteria and viruses who are attacking our immune system get a deeper understanding and better knowledge about those processes in human body. Para el estudio lo que hicieron fue dividir el grupo en dos. Tenían un grupo que aprendió sobre el tema usando los libros de texto, los materiales tradicionales, y el otro grupo trabajó con los modelos impresos, y la conclusión es que el resultado fue bastante mejor con los estudiantes que pudieron manipular los objetos. The next example is more about educating students about 3D printing and modeling process rather than getting exact 3D printed model at the end. It is done in England, and students, as it is represented in the pictures, the teacher took the students in the schoolyard, in the school, in the city parks, and close to the city rivers. They collected the plastic as it's presented in the first pictures. Then they classified the plastic in different categories. Then they took that plastic which they classified to the company who is producing 3D printed strings. They produced a 3D printed strings for them. Then students did all other things with 3D modeling and 3D printing. Bien, este es un proyecto que tiene más que ver con todo el proceso de la impresión 3D, y lo que hicieron con los estudiantes fue recoger plástico que había tirados en las playas o en el patio de la escuela o en la ciudad. Estaban en partnership
Estaba en acuerdo con una empresa que producía filamento para las impresoras 3D a partir del material reciclado, entonces con los estudiantes clasificaban el material, hacían talleres, la empresa les producía el filamento y ellos después lo utilizaban para imprimir o diseñar cosas en la escuela. What they actually show in that research is that using 3D printing modeling in this way could be very beneficial for students to understand environmental issues, global warming, social scientific issues, and also recycling process. Since they collect the plastic, they produce the strings, and they get a new product at the end of the day, because they actually produce those 3D printing strings for 3D printing and modeling. Bien, lo que mostró el proyecto es la posibilidad que tiene esto para trabajar con los estudiantes sobre problemas ambientales, problemas como el cambio climático, la contaminación, también para aprender sobre el proceso de reciclaje, porque pasaban eso desde el plástico que estaba tirado a la producción y después la reutilización. Entonces fue un proyecto que tenía mucha potencialidad en ese sentido. Reading all those examples, like we conclude something which is we are researching at this very moment, is the teachers are really engaged with the students to create their original 3D printed models. So we prepare several projects and several project proposals to train teachers and students to produce their own original 3D printed models. Bien. Todas estas investigaciones han conducido a algunos proyectos en los que estamos trabajando que tienen que ver con esto de la formación de los profesores para poder aprovechar estos procesos y aprender el modelado 3D, pero también todo esto que está alrededor para, bueno, nada, para que los profes puedan aprovechar estos resultados que están surgiendo de la investigación. At the beginning of those projects, we assume the teachers do not have any experience and any knowledge about 3D printing and modeling, which is usually the case in European countries like Austria, but also Montenegro, Greece, Estonia, or any other countries. So we first divide those processes, all process of 3D printing and modeling, in two parts: 3D modeling and 3D printing. Cuando arrancan estos proyectos, lo que hacen es asumir que los profesores no tienen ningún conocimiento del tema, que es generalmente el caso, por lo menos en los países donde está trabajando, en Austria, en Montenegro, en Estonia. Yes, thank you. Entonces lo que hacen es dividen el proceso en dos, ¿no? Dicen, bueno, vamos a trabajar solo el modelado por un lado y solo la impresión 3D por el otro. Then we first decide to educate teacher, train teacher, theoretical basis of 3D modeling, like which software they can use, what is printable model, how to access software, how to model like simple model like a house, like a ball or anything, but also theoretical part of 3D printers, like what one 3D print is made of, what are the main parts, how to connect it with electricity, with computers and similar things. So first part of workshop was theoretical one. So, las primeras partes de los talleres siempre son la parte teórica, donde les explican primero un poco de la teoría del modelado, qué software utilizar, cómo crearlo, cómo conectar con la impresora, cómo diseñar, y hacen cosas muy básicas como crear una casita, un ejercicio bien básico. Y después también se pasan a la teoría como de la parte de la impresión 3D y trabajan con los profesores las partes de la impresora, cuáles digamos, los principios básicos de su funcionamiento y cómo utilizar el software de la computadora para conectar con la impresora. The next step, in the second part of the workshop, we wanted to support them to use it in the practical way. So they practice to develop 3D model, explore it, prepare it for printing, slice it, and as well transform it to 3D printing, setting up 3D print it, and also control the quality of 3D printed model. Bien, en la segunda parte de los talleres lo que hacen es pasarse a la parte práctica y trabajar con los profesores en el diseño y en el modelado en algún software, pasarlo por el proceso del slicer, que no tiene traducción, disculpen,
Y después sí llegar a la parte de, bueno, cómo configurar la impresora, imprimir, cómo revisar cómo testear la calidad de los modelos impresos, y bueno, por ahí va. Uh, then we develop one GeoGebra page where we add all materials for teacher training in digital version, so they are able to access these training materials at any time in any place where they are trying to use this in the classroom. Después lo que preparan es unas páginas en GeoGebra donde los profesores tienen todo el material accesible para que después cuando puedan llegar a la escuela y pensar en implementar tengan todo disponible para tratar de hacerlo. If you if you search on GeoGebra search, you write the name Eva Ulbrich Ups from our colleague, you can find all those materials still available if you are interested to try it. It's explained step by step, so and it could be helpful for anyone who is starting with 3D printing and 3D modeling. En la página de GeoGebra, si ponen en el buscador Eva Ulbrich, que es nuestra compañera que está trabajando con Branco en eso, van a encontrar todos los materiales que preparan para los talleres de los docentes, por si alguno está arrancando, puede ser interesante tenerlo a mano. Después les escribo el nombre. Yeah. Then I just want to show one example, the simple example of what we did, what we actually showed the teachers in the school during the workshops. So we for example took one of the figures from the textbooks, we made a photo of it, then we use a very simple software who is transferring the pictures in a SVG file. We then transfer it in Tinkercad, slice it, and give a teachers to print it as a 3D printed model. This was like the basic step in the training. Then we show them how they can develop 3D printing and 3D modeling idea from the scratch without any picture, just build it in the software. This was the simplest idea from which we started. Bien, este es un ejemplo de las ideas más simples que trabajan en los talleres para entender el proceso, y lo que hacen es, toman esa imagen de un libro de texto, después, bueno, capturan la imagen, la recortan, después usan un software que convierte esa imagen en un archivo SVG, un archivo vectorial, después eso lo ponen en el software de modelado que están usando, que es el más sencillo, que es Tinkercad. Tinkercad convierte el SVGS en un objeto 3D. Después se van al Slicer, que es el programa este que conecta el objeto 3D con la impresora, y imprimen. Y ese es un ejemplo muy sencillo, decía Branco varias veces que era muy sencillo, pero que ilustraba el proceso y que permitía obtener un objeto a partir de una foto. Then from this model, a simple example, we moved teacher to more complicated, like how to use more complicated software and similar, like Tinkercad, but for develop the idea from the scratch. And now I would like to show, then when we finish the teacher training, we invite teachers to send their examples, which I will clarify and present at this next slides. Después decía que después de ese ejemplo era que daban el siguiente paso a empezar con los profesores a modelar cosas, por ejemplo, usando Tinkercad, que es muy sencillo, pero arrancando desde la idea, de concebir la idea y diseñarla, no sacarlo de una foto de un libro. Y después, otra cosa que decía, después de los talleres, invitan a los profesores a explorar la tecnología, a generar sus propias cosas y a compartirlas. Entonces hay como un repositorio también de las cosas que los profes han ido creando después de los talleres, y algunas de las cosas que nos va a compartir tienen que ver con eso. For example, in these pictures, we can see one model who is dedicated for blind students. It's braille dots and letters. This black part is base, and this white pillars are movable, so teachers and students can move different pillars in different holes and create different letters to educate blind students reading braille letters. And this is the original model which were developed by students and teachers in the classroom, and developed of course in Tinkercad from the scratch without using any other idea. Este ejemplo es un ejemplo que diseñaron los estudiantes en la clase,
es un modelo para trabajar con estudiantes con discapacidad visual. Permite generar las letras en braille a partir de piezas móviles, ¿sí? Las piezas blancas se pueden mover y están los orificios en la pieza negra. Entonces permite generar todas las, bueno, yo dije todas, no sé, letras en braille. Y bueno, y explorar con los estudiantes y aprender el alfabeto. También fue un modelo diseñado luego de los talleres por un profe con sus estudiantes. This example is also dedicated to students with disability, but with the motor disability. The student wasn't able to hold a pencil strictly how it is supposed in the writing process. So the teacher developed by themselves in collaboration with the students this writing model. So students were able to take a pencil, put it in the model, then draw the lines and learn how to write as it is presented in the left and right picture. As well, one example which is developed from the scratch, not used by other with support of technicians or developers or people from the technological background. This was like done with the teachers who is teaching in primary school and students who are like 7 or 8 years old. Bien, este es otro ejemplo hecho desde el principio por el profesor y sus estudiantes. Diseñaron estas piezas para estudiantes con dificultades motrices, ¿sí? Que tenían problemas para escribir. Entonces, el profesor con sus estudiantes, un maestro de primaria con estudiantes de 7, 8 años, diseñaron estas piecitas para que sus compañeros que tenían dificultades motrices pudieran practicar. Y nada, es un modelo que hicieron ellos en Scratch desde el principio. Concibieron la idea, lo generaron y lo imprimieron para trabajar en la clase. I just want to stress that these examples are developed by teachers from Montenegro, which are usually having like a moderated, not so advanced digital skills. But after the training, they were able to develop the simple, not so complicated models. Bien. Dice que algo que quería decir es que estos dos ejemplos fueron generados por maestros, profesores de Montenegro, que en general, por las investigaciones previas que han hecho, no son en general profesores con grandes habilidades digitales. No son profesores que no tenían grandes habilidades digitales, pero que estas cosas sencillas, después de los talleres, pudieron implementarlas sin problemas. This is also example from similar group of the teachers, but this was a little bit more complicated with the secondary school students, which are like 15 years old. And the cell model was developed by teachers in collaborative way between teachers and students. They developed it for one students who had multiple disabilities, visual and autism, and they also color it, 3D printed it, and also it is original idea which is developed by teachers and students. Bien, este es un ejemplo bastante... Sorry. No, translate it. Un ejemplo más complicado, pero que se desarrolló también con profesores en una escuela secundaria y estudiantes, profesores y estudiantes, los estudiantes tenían 15 años, que también lo desarrollaron para un compañero que tenía discapacidad visual y autismo. Entonces diseñaron juntos el modelo de la célula, lo pintaron y trabajaron con eso. Yeah. Interesting. This model is quite big, so they 3D printed it part by part. It is not printed like as one model. They printed it part as part or part after Otra cosa part. interesante es que es un modelo muy grande y que lo imprimieron por partecitas, no imprimieron todo junto, sino que fueron imprimiendo partes para generar un modelo que estuviera interesante de manipular. This example is combination of 3D printing materials with micro games in inclusive classroom. I don't know, can you hear the sound? But actually, the toy on the left side of, is it too loud? No, we don't hear anything from the video. It doesn't matter. It's also it's in Serbo-Croatian, so it's not important. However, they printed 3D toys to motivate students with autism to participate in micro games and learning the process. So it was also an interesting approach for using 3D printing in the classroom. They asked students with autism which toys they can print for them if he is participating in classroom. So for example, in this case, the students asked for SpongeBob, they 3D printed it for them, but as return, he participated in learning activities. Ok, es una combinación de un trabajo que estuvieron haciendo con
microjuegos y impresión 3D, y en realidad lo que hacían era imprimir cosas para los estudiantes, y los estudiantes participaban de las sesiones de trabajo con los microjuegos, en este caso, en este ejemplo concreto, decía que el estudiante quería un Bob Esponja, entonces le imprimieron un Bob Esponja, y él como contrapartida participó de la sesión de trabajo de los microjuegos. During this whole process, we collected some data. So we audio recorded workshops, also some workshops we video recorded. We asked students and teachers to fill the questionnaires. We did some interviews with students and teachers in aim to understand advantages, disadvantages of using this technology in the classroom. Bien, estos talleres se sacó mucha información de ellos, se grabó audio, se grabó video de algunos de ellos, todos los profesores completaron unos cuestionarios y además se entrevistó a algunos de los profesores con la intención de ver qué tan útil podía ser la inclusión de esa tecnología en el aula y qué pensaban los docentes sobre eso. We prepared some manuscripts. For example, in this one, we clarified how 3D printing and 3D modeling could be used in biology classroom, inclusive biology classroom, and we discovered some advantage and disadvantage. We tested students' misconceptions in both groups of the students with disabilities and students without disabilities, and what the results show actually that 3D printing and modeling discovered some misconception in students without disabilities. So, for example, they painted some of the part of the cells in the colors which are represented in the textbooks pictures. However, in reality or in textbooks, it's not indicated in the pictures. It's just color to differ to different parts. However, students memorize it as a characteristic of cells, so they color also 3D model in that color. Bien, obviamente hicieron mucha investigación al respecto, ahí muestra uno de los artículos que han publicado recientemente, y hablaba de cómo a través de esto y del trabajo con los modelos impresos en 3D, descubrieron ideas erróneas que tenían los estudiantes que habían generado a partir de los libros de texto, por ejemplo. Parece que en los libros de texto se colorea de cierta forma para poder diferenciar partes e indicar algunas cosas, y que ellos veían después que en el momento de generar esto, obviamente los estudiantes repetían cuestiones de esos colores que no son ciertas, que simplemente era una forma de ilustrar en el libro de texto. Entonces, nada, que lograron descubrir algunas ideas erróneas que se estaban generando a partir del trabajo con él. For example, one misconception which we detected was by color of mitochondria. Mitochondria are usually I think globally colored in the textbooks pictures in red, but however they are not red, and students memorize red from the textbooks picture and they color the model in red and they memorize it as a characteristic. So in this case 3D model and 3D modeling showed us misconception in the students, not only what they are able to do but also what they don't understand or they learned wrong. Un ejemplo concreto mostraba el de las mitocondrias, que en todos lados están pintadas de rojo y no son rojas. Entonces los estudiantes pintan todo de rojo. Y dice, bueno, que como esto les permitía ver esos errores conceptuales que los estudiantes generaban, no solo mirar lo que los estudiantes pueden hacer usando la tecnología, sino también descubrir cosas que no estaban tan buenas de lo que estaba pasando en el proceso. However, there were also opposite direction misconceptions. Students with blindness, however, in this inclusive classroom, they touched the model, and during the process of touching, they felt the channels which are created in the model by laying the layer on top of each other. So when they touched the model, they were able to feel that channels in between different layers, and they told that is a characteristic of cells, which is actually not true. It's just characteristic of 3D printed model. Y una característica y un error conceptual que descubrieron que generaba la impresión 3D es cuando uno toca, los estudiantes con discapacidad visual, a lo que hablábamos hoy, ¿no? Aprenden a través del tacto, y
el proceso de impresión 3D, por lo menos con las impresoras estas de FDM, que son las impresoras tradicionales que usamos todos, genera capas de plástico. Entonces si uno toca el costado, hay como unas canaletas, como no, hay como un relieve, que no son parte de la célula, pero son parte del modelo de la célula que imprimen en la impresora. Entonces los estudiantes internalizan que eso es una característica de la célula. Entonces ahí se genera un problema, bueno, un error conceptual. So what we actually learned in this research, the 3D printed model can prevent some of misconception or pointed at them, but also it could cause it, some of them. It can trigger some of misconceptions. So it is the process in two direction, not only one. Una de las cosas esas que aprendieron fue esto, ¿no? Que hay algunos misconceptions, errores conceptuales o ideas cerradas que los estudiantes pueden sacarse con el modelo impreso en 3D y otras que aparecen por las características del modelo. We didn't explore only the knowledge. We also explored the communication between students with disabilities, students without disabilities, when they are using 3D printing and modeling. And what actually we learned that using 3D printing and modeling in inclusive classroom is triggering more interaction between those two groups of students than when 3D printing is not introduced, or when some other technology as tablets or computer is used without 3D printing. Bien. Otra cosa que estuvieron investigando, no solo investigaron cuestiones vinculadas al aprendizaje, sino investigaron sobre la comunicación en la clase en estas aulas inclusivas, donde había estudiantes con dificultades y estudiantes sin dificultades. Y una conclusión a la que llegaron es que había más comunicación cuando estaban en el proceso, cuando estaba la impresora 3D en el medio, más que en una clase sin tecnología, y bastante más que en una clase con tablets o computadoras. También favorecía más que ese tipo de, esta tecnología que esas otras. And actually, when we are using 3D printing and 3D modeling, the interaction between students are shifting for students without disabilities to students with disabilities. Usually in the process of 3D modeling, communication is triggered or initiated by students without disabilities, because usually it's everything digital and on the screen. In opposite direction is when they are interacting with 3D models. Students with disabilities, especially with blind students or students with autism, they are more willing to trigger interaction when they are interacting with 3D printed model. And actually all processes giving the chance to both a group of the students to initiate interaction and create one inclusive environment. Bueno, dice que en el proceso de imprimir, de estar usando la impresora, generalmente la comunicación la iniciaban los estudiantes sin dificultades, hacia los estudiantes con dificultades, pero que en el momento de usar los modelos, de trabajar con los modelos, la comunicación se daba en el otro sentido. O los que iniciaban la comunicación eran los estudiantes, en este caso eran estudiantes con discapacidad visual, que estaban manipulando los objetos. Entonces permitía, en distintas etapas del proceso, que los diferentes chicos iniciaran el diálogo con los otros. In this right part of the slide, I presented just the timetable of paper from submission to publishing, and it took more than 1 year because the editor wasn't able to find the experts, because the 3D printing in education is really young branch in educational research. So he or she, the editor, had a problem to find someone who is expert in this field. So it's exciting to do something which is also new in contributing to the body of knowledge. A la derecha simplemente lo que está mostrando, no se lee bien, pero lo que está mostrando es la línea de tiempo del proceso de publicación del artículo. Dice que demoró bastante más de 1 año y que el gran problema que tuvieron fue que no encontraban revisores para el artículo, porque no hay gente, o sea, hay muy poca gente trabajando seriamente en investigación sobre esto. Entonces, bueno, lo ponía también como para ilustrar que es algo muy nuevo, algo que está empezando ahora y que también es difícil publicar por esa razón. The side of students as object of research, we also explore how teachers are accepting 3D printing and modeling, and we used phenomenography as a theoretical background, and we try to arrange teachers' conception from the simple one to more sophisticated one. And actually
teacher in secondary school are having the concept that 3D printing and modeling can have impact on students, impact on teacher by themselves, classroom management, authenticity, and also on curriculum. Bien, no solo están investigando lo que pasa con los estudiantes en la clase, sino están también investigando qué pasa con los docentes y con cómo ellos trabajan con la impresión 3D o cómo aceptan la impresión 3D. Se hicieron un estudio fenomenológico donde tiene esas 5 categorías que no se llegan a leer. I cannot read from here. Can you repeat? Impact of students, impact of teachers, classroom activity management, authenticity or originality, and curriculum. Bien, son 5 categorías que son el impacto en los estudiantes, el impacto en los profesores, el manejo de la clase, la autenticidad o la originalidad también, y the last one, sorry. Curriculum. El currículum. Bien, y están trabajando desde lo más simple, sabiendo dónde están los profesores, desde lo más simple a lo más sofisticado, sus opiniones. For example, one impact, the simple impact on students is letting students to access a new learning tool and providing them a simple new experience. However, the most sophisticated concept is developing the knowledge, skills, and define or influence their future occupation. Por ejemplo, en la categoría impacto de los estudiantes, en la categoría 1, digamos que sería la más simple, lo que opinan los profesores es, bueno, es una experiencia nueva para los estudiantes. Y en la categoría más sofisticada, los docentes piensan en el conocimiento y las habilidades que los estudiantes van a desarrollar de una forma como más sofisticada. Yes. Or for example, impact on teacher, the simple one is modernization of the classroom, but the most sophisticated one is triggering teacher development or increasing their digital and communication skills. Por ejemplo, el impacto del profesor, la más sencilla, el nivel más superficial, digamos, son profesores que piensan en va a modernizar mi clase. Y en la más sofisticada dice, bueno, influye en el desarrollo profesional docente, voy a adquirir competencias nuevas y competencias digitales nuevas y competencias comunicacionales nuevas. What we also learned in this during this research is that teachers who are teaching science or physics, chemistry, and biology and math teachers are having more sophisticated concept about using 3D printing and modeling than teachers who are teaching informatics and technology. The reason is that those math and science teachers are concentrated how to use technology as pedagogical tools, and teachers who are informatics and technology oriented or they're teaching those subjects are more observing this only as technology, not as a pedagogical tool. Bueno, dice que otra cosa que vieron en la investigación es que los docentes de ciencias y de matemática, física, biología, química, matemática, están del lado un poco más sofisticado que los profesores de tecnología, informática, porque parece que hay una visión de estos profesores más como una herramienta pedagógica que como solo la herramienta tecnológica, que bueno, los profesores de tecnología lo ven solo desde la tecnología. We also explore the factors which are influencing teacher decision to use this technology of 3D printing and 3D modeling in the classroom, and actually teachers' beliefs how 3D printing and modeling is contributing to the pedagogical impact, and also user quality interface for the process of 3D modeling are the two most influential constructs to the teacher's decision to proceed with this technology in the classroom. Bien, otra cosa que están estudiando son los factores que llevan a los profesores a adoptar la tecnología en la clase, y parece que uno de los que más afecta es sus creencias sobre la utilidad en lo pedagógico, ¿no? Cuando un profesor realmente cree que los va a ayudar a enseñar su subject, su área, entonces influye mucho más. And the second one was, sorry, the second factor. User interface quality. Actually, that's the simplicity of using 3D modeling software, like intuitive using and like not too technologically required, technology skills required softwares. Okay. So, el segundo factor es la facilidad de uso, digamos. Habla como del diseño de la interfaz y que sea fácil de usar,
que no complique demasiado, que, bueno, que uno pueda como aprender, llevarlo a la clase y usarlo. Esos son como los dos factores que hacen que los profesores digan, sí, voy a implementar esto en la clase. And actually, there is strong correlation between pedagogical impact and interface quality. So teachers think if they can model something simple that could improve using 3D printing and modeling in the classroom. Dice que hay una alta, aparte hay una alta correlación entre esos dos factores, que si el profesor cree que va a ser fácil hacer el modelo y trabajar en la clase con eso, entonces también le ve mejor aplicación pedagógica a la tecnología. We also ask teachers to describe 3D printing and modeling with metaphors. Like what is the first, what is popping in their mind when I'm finishing in a minute. When they are saying 3D printing or 3D modeling. So it was really interesting. It shows this, it was longitudinal study. So what showed this longitudinal study is the most critical part is third month of using 3D printing and modeling when teachers are starting of using this technology, since at that point teachers are facing the first obstacles of using this technology in the classroom. I got almost everything but the last part. Can you repeat that? Yeah, the third month of using this technology in the classroom is the most critical one, since at that period usually teachers are facing first obstacles in using this technology, because usually the first 3 months they are planning the project, they're organizing teaching, but when they actually start teaching using it, they're facing the big obstacles. Great. Esta es otra investigación que hicieron como de larga, con los profesores, como un año les llevó la investigación, en donde recogieron sus percepciones del uso de la tecnología a través de metáforas. Entonces, fueron recogiendo metáforas que los profesores escribían al respecto del uso de la tecnología durante el año, y una de las cosas que descubrieron es que el tercer mes parece que es el mes más crítico en el proceso, porque el primer mes y medio, 2 meses están planificando y trabajando, y bueno, pero cuando arranca el proyecto en la clase, es cuando es el momento difícil, digamos, donde los profesores necesitan un poco más de acompañamiento. And actually what teachers stress at this time, that this process is time consuming, it's not in line with the curriculum, and also sometimes it could be distracting for learning goals, and that's the main obstacles which they are facing when they are starting with implementation in the classroom. Bien, las 3 cosas más que surgen más como problemas para los profesores cuando recién están arrancando, dice que lleva mucho tiempo, que les consume mucho tiempo de clase, que no se alinea con el currículum, que les dificulta mucho seguir el currículum de su materia y además incluir esto. Y la tercera cosa es como el manejo de la clase, que muchas veces se distraen los estudiantes, es como difícil también mantener ahí, manejar la clase. And if I want to summarize what I learned, like with at the basis of my experience, almost 3 years using and exploring this technology from didactical point, not technical point of view, it's provide hands-on learning, it trigger creativity and innovation. It's ideal, almost ideal learning tool for interdisciplinary integration. It's allowed a real-world application in the classroom. And also it is a really powerful tool for adapting and personalized learning and adapting learning and teaching process to different needs, to students with different needs. Dice que si tuviera que resumir sus 3 años de experiencia en investigación en el uso de esta tecnología desde el punto de vista didáctico, no técnico, porque él no es experto en lo técnico, dice que están esos puntos que, bueno, permite aprendizaje con las manos en la masa, digamos. Aprender haciendo. También fomenta la creatividad y la innovación. Es un ambiente donde se presta mucho para lo interdisciplinario, para el trabajo interdisciplinario, el uso de esta tecnología. Tiene muchas aplicaciones del mundo real y permite adaptar y personalizar el aprendizaje. Esas son como sus conclusiones de estos 3 años de trabajo.
And on the left side of the screen all the time, we can see the one long road. I think that's the long road until we achieve the full implementation of 3D printing and 3D modeling in the classroom. But I think trying and providing feedback for developers is something that we should do in aim to provide better quality schooling or education for our students. Thank you very much. Do I need to repeat it, Matthias? Oh, we can print that on the workshop on Thursday. Okay. Send me the file, please. Lo que decía era que esa imagen que vieron durante toda la presentación al costado, ese largo camino que no se veía sin final, representa un poco el proceso este. Estamos en el camino de esto y aprendiendo, y que bueno, que todo el feedback que podamos dar y explorar sería bueno. Thank you very much. Thank Franco. you. I'm here Maybe for. we have some minutes, tenemos un par de minutos para preguntas o no? We have like 3 minutes for questions, so maybe someone can ask something. Capaz que hay alguna pregunta quieran hacerle a Branco. Si no, también les pasamos el contacto y le escriben a Branco, que tiene muchas ideas interesantes y muchas ganas de discutir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y esos profesores que implementan proyectos tienen acompañamiento por los investigadores, o solo los investigadores son, digamos, ven la situación desde afuera sin involucrarse. Okay, the question is that these teachers that are getting the training, they get some support from the researchers during the process, or the researchers are only there to watch and do research? All those teachers were involved in the workshop, and they were directed to GeoGebra web page. That we offer them all time for consultation or support, but however they never ask. So we didn't support them with all technical skills. It was all done by themselves. Okay. Estos profesores en particular, ellos les dieron los talleres, fueron varios talleres, después les dieron los materiales y les ofrecieron espacios de consultas y de trabajar con ellos, pero los profesores no los usaron. O sea, fueron a los talleres y después todos estos materiales que generaron los generaron ellos por su cuenta, en este caso en particular. Of course, all schools were equipped with 3D printer from the budget of the project, so to ensure accessibility to technology. Bueno, las escuelas recibieron las impresoras 3D desde el proyecto, o sea que también ahí hay algo que tenían algo que no tiene cualquier escuela. And sorry, Matthias, if I may add, that's like not super expensive or super sophisticated printer. It costed at times several hundred euros, like 5, 6. Not like super powerful one. It was like regular. Que las impresoras que les dieron tampoco eran impresoras muy sofisticadas, eran impresoras de algunos cientos de euros. No son baratas, capaz que la escuela no podía, pero no era una impresora muy sofisticada. Great. Ahí hay una pregunta, vale. Bien, so the question is that the potential for the integration of the technology is clear, but if you have seen in your workshops or after the workshops the materialization of the potential, so have you seen some project that really I don't know. Did you get the question? Yes, I got a question. Actually, some of the workshops in Montenegro we did before the COVID, and actually the biggest achievement in the secondary school when the teachers and students self-initiated printed
holders for COVID masks, and they actually start sharing it with other peers, other schools, and similar. So it was something that was initiated by them as well, and also something what some of the schools are still doing. They are producing some of Lego robot parts by 3D printing and modeling. So they are preparing themselves for Lego robot competitions, and they are printing some parts for the robot from 3D printing. I know that's from some of the colleagues which I stayed in touch after the workshops. Bien. I missed the COVID part. Sorry, I'm really tired. But I get the last part. Can I do the last part? Yes, the last part, the Lego, I got it. Una de las cosas que vio de las escuelas con las que sigue en contacto en el proyecto de Montenegro es, por ejemplo, ahora hay un grupo de escuelas que está participando de estos concursos de robótica con Lego y que están diseñando partes ellos para sus robots, están haciendo partes personalizadas, no usando solo los kits de Lego, que le parece un proyecto súper interesante, que surgió de los maestros de la escuela sin que nadie fuera y les diera un ejemplo de qué hacer. Y la otra cosa has to do something with the COVID, but I didn't get it, sorry. Some of the workshops happened before the COVID, and when the COVID hit, students and teachers start printing the holders for a mask. Okay. Masks, the holders behind the head. So they initiated that, and they printed it as a school project or something like that. So that was also really interesting. Bien, otra de las cosas que decía es, antes del COVID, los talleres fueron antes de que empezara el COVID, y que cuando empezó, como surgió de los profesores de la escuela, generar un proyecto institucional para imprimir ¿se acuerdan los cositos de plástico que estaban imprimiendo para poner la máscara? Bueno, parece que fue un proyecto institucional de la escuela con los chicos, imprimir eso, generar máscaras para repartir en la zona de la escuela. However, I would just one more comment I would like to share with the colleagues that this is usually self-motivated and gifted, really talented teachers. It's not like for everyone. It's not the case that it's in any classroom in Austria or Montenegro when you are entering like 3D printed materials. It's definitely far from reality. Bien, y una cosa que quería compartir para cerrar es que esto pasa con profesores muy motivados, muy talentosos, que no es que pasen todas las aulas de Austria, de Montenegro, no, son algunos ejemplos de profesores que están haciendo cosas interesantes, pero no es algo generalizado. Okay, so thank you very much. If there is any biology, chemist, physics teacher who is interested in the project, he or she can write me. I would like to share my experience and knowledge, and thank you very much for invitation. I'm sorry that I'm not physically presented there, maybe next year. And thanks for a good organization. Les agradece mucho por estar acá. Dice que si hay algún profe de ciencias, física, matemática no lo nombró, física, química o biología que esté interesado, que por favor le escriban, que tiene muchas ganas de compartir las ideas y conversar, y que lamenta mucho no estar acá, problema laboral, pero que el año que viene va a venir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora tenemos, un cortecito de 2 minutos. No sé, de cortecito de media hora. Perfecto, cortecito de media hora. Perfecto, y después arrancamos con las presentaciones. Genial. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Hello, Diego. Bye, bye.